Vamos a compartir en la palabra Primera de Corintios capítulo 10, versículo 3. Habla sobre el alimento. Miren, dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hace referencia cuando allí Moisés llevaba al pueblo de Israel a la tierra prometida y tenía que llevarlos por un desierto, por un tiempo de procesos de salir de la esclavitud, de construirse como pueblo, como nación, de aprender a depender de Dios. Y la palabra es, acá el apóstol Pablo dice, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma agua espiritual, haciendo referencia a que el pueblo de Israel recibía todas las mañanas, menos los sábados, recibía el maná que caía del cielo, que era un alimento como así tipo esponjoncito como el algodón, dicen los teólogos, y era blanco y tenía sabor como a un girasol, así como era bastante muy nutritivo por lo que los teólogos han podido estudiar, y como un sabor así como girasol. Comerlo todos los días tal vez los había cansado, pero era el alimento que venía de parte de Dios, el alimento espiritual que tenían en ese tiempo para poder llegar a la tierra prometida, donde le había prometido el Señor, valga la redundancia, comer leche, miel y tener fruto en sobreabundancia. Y habían bebido, como dice en Primera de Corintios 10:4, habían bebido la misma bebida espiritual, que habla haciendo referencia al agua que salía de la roca cuando Moisés golpea con la vara la roca, porque estaban en el medio del desierto, no tenían agua. Dice que golpeó la vara con la roca con la vara y salió agua de la peña y bebieron. Y Pablo dice que es algo espiritual esto, porque el agua fue algo espiritual, porque fue un milagro, algo sobrenatural de Dios que permitió que saliera agua de esa roca. Y el maná también era un alimento espiritual, porque venía directamente del cielo para el pueblo de Israel. Sin embargo, acá cuando uno ve y lee todo el capítulo 10, el apóstol Pablo reflexiona que es triste ver que aunque el pueblo de Israel, ese pueblo que había salido de la esclavitud, había sido sacado de la esclavitud, había sido liberado por la mano de Dios a través de poderosas obras, usando aún plagas, porque el faraón no quería dejarlos salir, y aún viendo la mano poderosa de Dios abriendo el mar rojo, una nube que los cubría, una columna de fuego que los acompañaba de noche. Sin embargo, dice que no todos pudieron crecer, pudieron tener una vida espiritual plena que les permitiera llegar a la tierra prometida. Muchos perecieron en el desierto, muchos entró en ellos rebelión, como la Biblia narra de Datán, de Coré, que se rebelaron contra la palabra que Dios daba a través de Moisés. Y lamentablemente, dice el apóstol Pablo, muchos perecieron, no pudieron alcanzar esa tierra prometida. Y él se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué si todos comieron del mismo alimento espiritual? ¿Y por qué si todos bebieron de la misma bebida espiritual? Haciendo referencia a lo que mencionábamos antes. ¿Por qué? Y acá a nosotros en este tiempo nos toca meditar también. Hace unos días reflexionaba de que la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es el pan de vida. Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro pan de vida, es nuestro Salvador, y la palabra de Dios
es el maná que tenemos en este tiempo, el maná espiritual. Es la palabra de vida, es la palabra que nos da fe, que nos da esperanza, que nos da la oportunidad de crecer, madurar. Y como decíamos, la palabra de Dios está alimentando nuestras vidas, es lo que nos da la oportunidad de crecer. Y Jesucristo nos dice que no solo de pan vivirá el hombre y la mujer, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allí en Mateo capítulo 4, versículo 4, cuando a él le toca ser tentado, ser atacado por Satanás, él le dice y le responde. Si uno lee todo el capítulo 4 de Mateo, en los primeros versículos, él a cada ataque, a cada duda, a cada tentación que el enemigo le pone, él le responde con un versículo, con un escrito está. Él dice, escrito está, escrito está. Y en una de esas oportunidades dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesucristo es el primero que nos enseña que debemos alimentarnos. Y el alimento está acá. La palabra de Dios, todos sabemos que este es nuestro alimento espiritual. El alimento espiritual que tenemos es la palabra de Dios. Yo necesito alimentarme, necesito atesorar palabra de Dios en mi vida. Y yo le preguntaba al Señor hace unos días esto: ¿por qué, Señor, mucha gente recibe la palabra? ¿Por qué mucha gente toma la palabra? A mucha gente se le comparte la palabra. Es como partimos el pan y le damos a uno, a otro y compartimos la palabra. Y no solamente uno se alimenta tal vez de la congregación, de las personas donde uno está, también se alimenta a veces de prédicas, de internet, de YouTube, se alimenta mucho, pero a veces yo le decía al Señor, ¿por qué a veces esa palabra no produce el cambio, la transformación que las vidas necesitan, que nuestra vida necesita? Entonces Dios me hacía meditar esto, ¿no? La manera en que nosotros nos alimentamos. Ahora en este tiempo ha salido mucho el tema de la alimentación por este virus, este COVID-19. Ha salido mucho el tema de la alimentación, lo importante que es comer saludable. Ha aumentado el consumo de verduras, de frutas. Lo importante que es alimentarse sanamente para tener defensas cuando te quiere atacar un virus o cuando hay algo como esto, como un virus. Entonces, cómo nos alimentamos. Yo le decía al Señor, pero ¿por qué si la palabra es dada? ¿Por qué muchos retroceden? ¿Por qué muchos están desanimados? ¿Por qué muchos les cuesta aferrarse? Y Dios me hacía meditar esto, ¿no? ¿Cómo comen la palabra? ¿Cómo la reciben? Están comiendo, por ejemplo, nosotros cuando recién llegamos al camino del Señor Jesús, a la vida cristiana, tenemos que alimentarnos con palabras como el apóstol Pablo decía, la leche espiritual. La leche espiritual son como las enseñanzas básicas de la Biblia. Jesucristo, ¿por qué Jesucristo murió en la cruz? ¿Por qué me tengo que bautizar por aguas? ¿Por qué digo que Dios es mi Padre? ¿Por qué Dios me ama? ¿Por qué debo amar a Dios? Y también, por ejemplo, el Espíritu Santo, la obra del Espíritu de Dios. Esa es la leche espiritual. Es como lo más básico y lo que a todos nos gusta escuchar. Dios me ama y yo tengo que amarlo a Él. Pero después, para seguir creciendo, el apóstol Pablo dice que tenemos que comer legumbres. Tenemos que comer alimento más fuerte. Y cuando él usa la palabra legumbres, y cuando él habla de legumbres, es porque todos sabemos que cualquier legumbre, porotos, lentejas, frijoles, las habas, son alimentos que nos dan mucha nutrición, muchos nutrientes, nos nutren mucho. Especialmente las legumbres que son muy recomendadas por el hierro, para los glóbulos rojos, pero las legumbres tienen algo en nuestro cuerpo. Cuando uno come legumbres, son riquísimas y
nos alimentan muy bien a nuestro cuerpo, es un buen alimento, pero no son fáciles de digerir. Llevan un poco de tiempo, un poco de horas que nuestro organismo las digiera y a veces caen pesadas y a veces hinchan un poco la panza y hay que digerirlas. Bueno, eso es lo que el apóstol Pablo decía. Bueno, ya está la leche espiritual, pero luego hay que comer legumbres. Y cuando él se refería a eso, se refería a comer palabra que nos confronta con el pecado, que nos confronta con nuestra vida, si hay raíces de amargura, si hay falta de perdón, si tenemos orgullo, si tenemos soberbia, si queremos a Dios en nuestro corazón, pero hasta ahí, hasta un límite que nosotros pongamos, o queremos realmente vivir, como dice en San Marcos 22:37, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo lo que somos, con todo nuestro ser. Entonces ahí el apóstol Pablo se refería a las legumbres. Estamos comiendo todo el mismo alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Estamos todos bebiendo de la bebida espiritual, que es el Espíritu Santo, porque la Biblia dice en San Juan capítulo 7, versículo 37, que el Espíritu de Dios es como ríos de agua viva que corren en nuestro interior. El Espíritu de Dios está para todos, no está para algunos llamados profetas o algunos llamados apóstoles o algunos llamados maestros o algunos llamados pastores. No, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es la promesa para todos los hijos de Dios. Si nosotros queremos que Él habite, que el Espíritu Santo sea parte de nuestra vida, que nos enseñe, que nos capacite, que nos corrija, que nos muestre, Él está. Y es la bebida espiritual, ese río de agua viva espiritual. Bueno, seguimos. ¿Cómo te estás alimentando espiritualmente? ¿Cómo estás alimentando, cómo estás digiriendo la palabra? Está bien cuando recién llegamos al camino de Dios, cuando recién conocemos a Cristo como Señor y Salvador, tomar de la leche espiritual, tomar las promesas, beberlas, sentirnos cuidados por los hermanos mayores en la fe, es decir, por gente que ya conoce la palabra, que hace años que está en el camino de Dios, que te pueda alentar, animar, ese cuidado como un bebé. Pero transcurrido el tiempo, ya hay que empezar a comer legumbres, digerirla, y eso significa que permitir que el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos cambien, nos transformen, que nos hagan libres, que haya en nosotros un cambio. Dios nos quiere hacer libre y nos quiere transformar, porque Él sabe que nuestra vida en Él es más que vencedora, tiene más que victoria. Pero en nosotros mismos, siguiendo como siempre, volvemos a sentirnos derrotados, desanimados, desalentados. Pero Dios nos dice en Proverbios 3 que el principio de la sabiduría es escuchar a Dios, no apoyarnos en nuestra propia prudencia, no confiar en nuestra propia prudencia, sino apoyarnos en Dios, tomarnos de Dios. Aliméntate bien, digiere bien la comida. A veces también tenemos otra cosa que Dios me hacía ver, me hacía meditar. A veces cuando uno come muy apurado, no digiere bien la comida y no digiere bien los nutrientes. Por eso Dios nos dice, medita mi palabra de día y de noche. No solamente léela, no solamente escúchala. Si estás viendo una prédica o escuchando una prédica, no solamente léela apurada, bueno, ya leí la Biblia, gloria a Dios, sino medítala. ¿Qué me quiere decir Dios en este versículo? ¿De qué manera la palabra de Dios me transforma, me corrige, me redarguye, me hace meditar en mi vida, en mi corazón? ¿De qué manera la palabra de Dios me bendice? ¿Por qué Dios me dice perdona cuando es difícil y me dolió mucho? Meditar y permitir que te alimentes sanamente. También Dios me decía, a veces uno quiere alimentarse de palabra que nos anime,
mensajes motivacionales, mensajes sobre la prosperidad, que Dios nos va a bendecir, nos va a prosperar, nos pone por cabeza y no por cola. Están lindos esos mensajes. Y son verdad también, porque Dios quiere bendecirnos, Dios nos quiere ayudar y que prosperemos nuestros caminos, que nos vaya bien, pero eso no es lo principal que Dios quiere. Primeramente quiere que estemos con un corazón conforme a su corazón y que vivamos una vida que le agrade a Él, que le honre, porque la palabra dice que todo aquel que se confía en Dios lo teme, lo ama, lo honra, y ya no se apoya en su propia prudencia. Entonces tenemos que alimentarnos. ¿Cómo nos estamos alimentando? Estamos alimentándonos de mensajes, de palabras, de versículos que nos permiten confrontarnos con nuestra vida. ¿Hay algún pecado oculto que no estamos confrontando, que no queremos soltar, que no queremos dejar? Pero la palabra de Dios es clara y nos dice que el Hijo nos hace libre, y si Él nos libertara, solamente Él, si Él nos libertara, seremos realmente libres. Y Él te quiere libertar, pero solamente tienes que dejar que la palabra de Dios te transforme, te redarguya y decir: Señor, quiero vivir conforme a tu palabra, quiero cambiar mi corazón conforme a tu palabra, quiero cambiar mi manera de pensar, como dice en Romanos 12, renovar la mente conforme a tu palabra. Porque Dios dice que quiere un pueblo que no solamente de oídas le oiga y el corazón está lejos, sino que un pueblo, como dijo Él, que le adore en espíritu y en verdad. Que Dios les bendiga mucho y que nos sigamos alimentando de la palabra, meditándola para digerirla, aunque a veces hay versículos, hay palabras que son duras, como dijo el apóstol Pedro, es dura tu palabra, pero son palabras que nos transforman. Y cuando nos transforman, podemos crecer, podemos sentirnos libres, aún podemos ser sanados, porque la palabra de Dios trae todo eso. Que Dios les bendiga.